Bueno, bienvenida Mariana. Muchas gracias, Cari. Hoy estamos muy conmovidos en la producción porque por la historia que trae Mariana Carvajal hoy. Ella viajó a la provincia de Santa Fe, allí tuvo el testimonio de Nilda Álvarez, una mujer que realmente vivió un calvario y todo tuvo un desenlace fatal. El peor desenlace, ella misma lo dice, Nilda fue condenada en junio a 12 años de prisión por haber matado a su marido. El punto es que la justicia no tuvo en cuenta el contexto de violencia de género en el cual se dio ese hecho que nunca ella pensó llegar. Él estaba agarrando al hijo en una situación de violencia extrema y ella intervino. El testimonio de Nilda es muy conmovedor y nos muestra los laberintos en los que quedan atrapadas las mujeres víctimas de violencia machista cuando el Estado no llega a protegerlas a tiempo. Y además te muestra la doble vara de la justicia, ¿no? Como a veces la legítima defensa, la figura, se aplica en algunos casos en varones de clase media que protegen a su familia del ataque de un ladrón, por ejemplo, y no en el caso de una mujer que está protegiendo a su hijo de la violencia machista de su papá, de la pareja de ella. Tenemos la primera parte para verla. Primera parte de Nilda Álvarez, allí en Santa Fe por Mariana Carvajal. Lo vemos. Nilda. Oh. ¿Por qué te condenaron, Nilda? Por la muerte de mi esposo. ¿Qué pasó ese 9 de agosto de 2014? Se enojó porque el nene empezó a tocar el teclado. Y empezó a patear las cosas, a gritarle y así, bueno. Y ¿cómo es? Lo agarraba del cuello a los chicos. Yo estaba acá y escuchaba papi basta, papi basta. Y eso pasaba siempre. Siempre pasaba eso. ¿Cuándo empezaron los malos tratos? Y después que nació el nene más grande, Becho. Porque él salía siempre, yo lo conocí, que él era guitarrero. Y lo conocí, y bueno, y no pudo cambiar su vida porque él estaba un tiempo sin salir y al tiempo ya volvía a salir de vuelta. Y yo lloraba por él, le decía, quédate Armando, no te vayas, porque vivía en una casita chiquita y yo en el lugar donde vivíamos en ese momento tenía miedo de quedarme sola. Y no, él se iba igual, yo me quedaba llorando, y no le importaba que yo me quedara llorando, él se iba igual. Me gritaba, me decía cosas. Primero, bueno, era una cachetada, y después ya venía con los amigos y ya era desastre. Rompía todo, los amigos me defendían y yo me escapaba, con el nene que era chiquito. Bueno, y así pasaba el tiempo. Yo en ese momento no hacía denuncia porque yo no sabía que se hacían denuncias en ese momento. ¿Cuándo lo denunciaste por primera vez? En el 2008, me parece. 2008, porque ya el nene ya era grande. ¿Y ahí qué fue lo que te hizo finalmente? Me corrió con una cuchilla. Se me escondía en la casa de la vecina. Venía de una joda, como la decía, y me levantó para que le pusiera música a los amigos. Yo dije que no, porque siempre me levantaba para que yo le pusiera música a los amigos o para que le fuera a servir una cerveza. Y yo no me quería levantar así. Y ahí se enojaba él, que iba a hacer lo que él decía, que yo no me mandaba sola, que él me mandaba, que yo iba a hacer lo que él decía. Y bueno, discutiendo, fue a agarrar la cuchilla y yo disparé. Disparé y me escondí en la casa de la vecina porque me alcanzaba. ¿Y qué respuesta tuviste? De las denuncias que yo hice nunca lo citaron, nunca. Y cuando me dieron las restricciones del hogar, la policía no vino a decir, bueno, retírese de su casa, no. Vinieron y me dejaron la restricción ahí arriba del freezer, que yo le dijera a mi marido que se tenía que retirar de la casa. Nunca, la policía nunca me ayudó, la justicia no me ayudó nunca, los hermanos tampoco.
porque yo hablaba con los hermanos y le decía todo lo que él hacía y me decían, ese está loco. Dejalo, negra, dejalo. Las cuñadas de él me decían, dejalo, gordita, dejalo, porque un día te va a lastimar a vos, va a lastimar a los chicos. Pero no sé, él no podía vivir sin mí, yo no podía vivir sin él. Qué fuerte, ¿eh? Tremendo, porque ahí vos ves en el testimonio de Nilda lo que le pasa a una mujer cuando no recibe la ayuda apropiada. Ella se iba de la casa, incluso ella vive en Villa Constitución, se venía a Buenos Aires, a casa de familiares, él venía, la buscaba, le decía que iba a cambiar, que no iba a pasar más, y ella le creía, estaba enamorada. Tiene sobre el televisor la foto de Armando, fotos de ellos juntos. Te dice que lo sigue extrañando cada día. Sin embargo, las veces que hizo denuncias, o las causas se archivaron o no le ofrecieron una ayuda integral para verse en esa situación y poder salir, no aguantar esos malos tratos. Cuenta una escena tremenda en la cual ella llevaba una olla de agua caliente porque el calefón no andaba, y él la empuja y ella se quema con toda el agua caliente y le quedan las heridas. Y entonces, como él venía de noche y la despertaba para que atendiera a sus amigos y demás, ella se tomaba pastillas para dormir, porque como le dolían tanto las heridas y no podía caminar, para que él no la despertara en esas circunstancias, porque ella no se iba a poder defender. Vos fijate las situaciones. Denuncia a ella que estando recién operada, que le habían sacado un riñón, él le pega en la espalda y la hace caer. Situaciones de violencia extrema que nunca fueron escuchadas. Sin embargo, finalmente terminó sentada en el banquillo de los acusados. Igualmente, Nilda dice que lo denunció por primera vez en el 2008 porque él la corrió con una cuchilla. ¿Cuántos episodios más pequeños de violencia verbal, de maltrato, de descalificación debe haber habido en su vida para que ella esperara a que la corriera con una cuchilla para ir a denunciar? 29 años juntos estuvieron. Un matrimonio muy largo. Él era empleado en Siderar, ahí en Villa Constitución. Ella no tiene secundario completo, siempre trabajó en el almacencito que tiene todavía, tiene el permiso de estar detenida con prisión domiciliaria en su propia casa, porque tiene un hijo de 17 años, ese hijo al cual ella defendió de ese ataque de Armando, ¿no? Y están viviendo en esa casa. El otro hijo también fue condenado, como ella, a 12 años de prisión y está preso en una comisaría con salidas también, con permiso para salir a trabajar. Tenemos una segunda parte del testimonio de Nilda. Lo vemos entonces. Si yo hubiese tenido ayuda de alguien, no hubiese pasado esto. ¿Y crees que el juicio fue injusto? Yo pienso que sí, no sé. La justicia mira las cosas de otra manera. Está bien, no era para que terminara esto así. Pero era la vida de mi hijo. Mis hijos son los más grandes que yo tengo. Y él a mí no me hacía caso, yo lo hablaba, trataba de hacerle entender que no tomara porque nos estaba maltratando mucho. Y él me decía, sí, negrita, yo voy a cambiar, dame tiempo, pero siempre me pedía tiempo. Y yo siempre pensé que él iba a cambiar. ¿Y qué pensás para el futuro? Hoy estás detenida con prisión domiciliaria, te permiten trabajar en el almacén que tenés acá en tu casa y la condena fue apelada. ¿Qué pensás que puede pasar? No lo sé. Lo único que quiero es que mi hijo salga libre porque él no tiene nada que ver en esto. Él perdió todo. Él perdió todo por estar en el lugar equivocado, en su momento equivocado, a lo mejor. Porque él tenía que haber estado con su bebé, que tenía un mes recién su bebé. Llegaba tarde a trabajar a veces porque el padre lo llamaba que lo fuera a buscar a tal lugar y él salía en el auto y lo iba a buscar. Lo traía a la casa y a veces en vez de las 6 entraba a las 8 a trabajar. Y lo único mal que hizo mi hijo fue sacarnos porque él pensó que nosotros estábamos heridos, que yo o su hermanito.
Él no pensó que el padre estaba herido, porque él se iba. Y cuando escuchó los gritos, subió de vuelta y vio toda esa escena y la única equivocación de él fue sacarnos de ahí. Pero no nos escapamos, como dijo la fiscal, que lo abandonamos. No, él nos sacó porque él tenía miedo, porque él decía que el padre nos iba a matar. Y todo lo que pasó acá fue el miedo a que nos lastime. No fue otra cosa, porque yo lo amaba a mi marido. Yo lo amaba profundamente a mi marido. Yo hacía todo lo que él quería, con la esperanza de que él cambiara un día. Pero bueno, lamentablemente, la justicia no te ayuda y después te acusa. A esas mujeres que sufren por tantos maltratos, que no dejen de denunciar, que no se queden. Porque como me pasó a mí, le puede pasar a otras mujeres. Y después hay que sufrir las consecuencias. ¿Qué título tiró Nilda, no? La justicia no te ayuda y después te acusa. Tremendo, eso es lo que le pasó a ella. Acá la gran pregunta es por qué el tribunal de Villa Constitución que la juzgó no tuvo en cuenta el contexto de violencia de género que ella había vivido y además es una obligación del Estado contemplar esa violencia de género a la hora de juzgar. ¿Y por qué no se tuvo en cuenta la postura de su defensor oficial de plantear la legítima defensa? Ella actuó de esa forma para defender a su hijo de 17 años que estaba ahí ahorcado por su padre, ¿no? Y ella en ese momento intervino con el otro hijo. ¿Cuántas veces lo había denunciado a él? Lo denunció 4 veces. Mira, yo leí una por una las denuncias. 2008, 2009, esas 2 primeras denuncias son archivadas directamente. Los mandan a un psicólogo y quedan en la nada. Y las otras 2 las hacen en 2011, con poquitos meses de diferencia, contando situaciones gravísimas que estaba viviendo, el contexto en el que se daban todos estos episodios, pero hechos puntuales. Recién ahí dictan la orden de exclusión del hogar y de no acercamiento. ¿Qué pasó? Fue la policía y le dejó la orden a ella para que ella se la comunicara a este hombre. En algún momento se fue, pero volvió. Uno sabe que está conviviendo con el enemigo. Es muy difícil una mujer con la vulnerabilidad que tiene, donde ni siquiera sabía previamente que podía hacer denuncias de lo que estaba sufriendo, porque estaba tan naturalizado el maltrato que ella tenía que soportar y que él era el que mandaba en la casa. Que ni siquiera ella pudo, porque uno se pregunta, ¿y por qué no se fue? Bueno, se iba y él la convencía de que iba a cambiar. Y él le pedía más tiempo y ella se lo daba porque lo amaba. Este es el gran laberinto en el cual se encuentran las mujeres víctimas de violencia en una pareja cuando no reciben una atención integral oportuna de parte del Estado. Y Nilda, lamentablemente, lo ha vivido en carne propia. Hoy el fallo fue apelado este martes último por su defensor oficial y ahora está en manos de la Cámara decidir si finalmente la absuelven contemplando este contexto de violencia de género, la legítima defensa, que uno se pregunta ¿por qué si a un hombre que defiende a sus hijos de un ataque a su propiedad cuando entran ladrones y mata, como conocemos casos incluso de famosos, se les aplica esa figura de legítima defensa absolviéndolos de un homicidio? Sin embargo, en el caso de Nilda y de otras mujeres también que ha pasado, ese contexto, la justicia sexista, machista, con esa doble vara, no las protege aún en esa instancia límite. No quisieron matar, las circunstancias las llevó, no hubo una premeditación, sino que se vieron enfrentadas a un hecho que nunca pensaron. Y una vez más la justicia llegó tarde. Una vez más la justicia. Lo vemos, es el denominador común, Mariana, ¿eh? Sí. Porque en todos los casos que traes, estas mujeres que van, que hacen la denuncia 1 y 1000 veces, y la justicia les da vuelta la cara. Las deja huérfanas. Esta mujer estaba huérfana. ¿A quién podía pedirle ayuda? Se defendió. Se defendió, exactamente. ¿Por qué no se aplica esa figura? Eso es porque yo creo que hay una falta de capacitación de los operadores de la justicia, de los jueces que la juzgaron.
3 hombres en este tribunal, de lo que significa el círculo de la violencia, que ella cree que él va a cambiar, las denuncias que no son escuchadas, se minimizan los hechos y ahora se busca juzgarla por este hecho objetivo. Bueno, lo mató, entonces tiene que ir presa. 12 años de prisión le dieron. Esperemos que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta este contexto y Nilda pueda recuperar su libertad. Gracias, Mariana. Hasta la próxima, Muchísimas gracias.